El título que le puse a este mensaje en esta mañana es Todo a Dios, nada al diablo. Amén. Usted le va a hacer caso solamente a Dios, va a hacer únicamente la voluntad de Dios y le va a dar todo de usted a Dios y nada al diablo. Así que le va a decir al que está al lado tuyo, hoy vamos a escuchar, mira, todo a Dios, nada al diablo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículo 27. Es un texto muy conocido, un versículo muy conocido, que lo sabemos de memoria. Y hoy quiero que el Señor nos hable un poco acerca de este texto. Yo se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, Efesios 4, 27, y dice, no le den oportunidad al diablo. Así de corto, pero directo. No le den oportunidad al diablo. Decir, mira lo que dice la Biblia, decirle que está al lado tuyo. Mira lo que dice la Biblia. No le des oportunidad al diablo. A Dios todo, al diablo nada. En otras versiones de la Biblia, este mismo versículo aparece como no le den lugar al diablo. También aparece como no le den espacio al diablo. También aparece como no le den cabida al diablo. Y aparece también en otras versiones como no le den habitación al diablo. O sea que al diablo no hay que darle nada. Hay que tenerlo lejos, fuera. No hay que darle, pero nada, nada, nada. Ni lo más mínimo que usted piense le tiene que dar al diablo. Porque si usted le da un mínimo, él se lo toma todo. Porque la Biblia dice que el diablo vino ¿para qué? Para hurtar, robar, vino para matar y vino para destruir. Hay una ilustración que me gusta mucho y que refleja lo que significa darle espacio al diablo en nuestras vidas. Dice que un hombre vendió una casa a un precio módico, muy barato, y se la vendió a una familia muy pobre. Así que esta familia estaba feliz de haber recibido, de haber comprado una casa buena, linda, grande, a un precio muy cómodo que ellos la pudieran pagar. Pero resulta que este vendedor le dice, yo les vendo esta casa bien barata, bien que ustedes las puedan obtener, las puedan disfrutar, pero con una sola condición. Y la condición que le da este vendedor de esta casa, le dice, yo necesito nada más ser dueño de un clavito que voy a poner en la pared. En esta habitación, este clavito va a ser mío. Y yo con este clavito voy a poder hacer lo que yo quiera. ¿Ustedes aceptan esta condición? Y claro, la gente que estaba tan contenta de haber recibido una casa tan hermosa, tan linda, tan accesible, dice, bueno, un clavito que sea dueño de él, no hay problema. Claro, ¿dónde firmamos el contrato? Y en el contrato queda bien establecido que el clavito era lo único que ellos no podían tocar en toda la casa, que eso le pertenecía al vendedor. Y fue así entonces que después de mudarse, después de estar esta gente en la casa disfrutando, felices, gozosos, después de un tiempo escuchan que golpean la puerta, van a abrir y abren la puerta y adivinan quién era. El vendedor, el dueño del clavito. Y entonces abre la casa, abre la puerta y dice, wow, buenos días señor, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Simplemente vengo a molestarlos un ratito nada más porque vengo a ver mi clavito. Y el señor, los de la casa le dicen, claro, ¿cómo no? Pase, siga. Ahí está su clavito, nosotros no lo hemos tocado. Ah, bueno, muchas gracias, yo quería ver nada más cómo estaba. Y así se fue desarrollando el tiempo y venía vez tras vez
una vez vino y golpea la puerta. No, vengo a ver mi clavito, pero acá tengo un sombrero que lo voy a colgar en mi clavito. Ok, listo, ponga su sombrero y su clavito. Y así venía otra vez y venía, bueno, ahora tengo este paraguas y lo vengo a colgar en mi clavito. Bueno, cuelgue su paraguas en el clavito. Y así venía otra vez, no, acá tengo este saco que vengo a colgar en mi clavito. Ok, cuelgue su saco en su clavito. Y así era la presión constante que venía sobre esa casa este señor. No, aquí vengo a colgar la fotografía de mi padre en ese clavito. Y no le podían decir nada porque ya habían firmado en el contrato que ese clavito le pertenecía al que se la vendió. Y un buen día llega este señor a ver ese clavito, pero esta vez viene con un salchichón, viene con un pedazo de carne, ¿no? Y entonces toca la puerta y dice, bueno, vengo a ver mi clavito. Ah, bueno, sí, como no, adelante. ¿Y qué va a poner en su clavito? No, este salchichón, este pedazo de carne. Usted va a poner ese pedazo de carne ahí. Acuérdese, ese es mi clavito. No podían decir nada. Pasaban los días y el Señor ya dejó de venir. Y eso que ellos no podían tocar porque no eran dueños ellos de ese clavito, ese pedazo de carne, ese salchichón empezó a descomponerse, empezó a pudrirse, empezó cada vez a dar olor y más olor nauseabundo. Ya no se podía siquiera estar en esa casa. Y entonces al tiempo viene el vendedor y le dice, vengo a ver mi clavito. Hasta casi ni él podía entrar de ese olor y la gente le dice, por favor, quite eso de aquí porque ya no podemos vivir más en este lugar. Discúlpeme, ese clavito es mío. Y así que se fue así, ellos llamaron a la policía, quisieron que sacaran, pero como en el contrato estaba establecido que ese clavito le pertenecía al vendedor, no pudieron hacer nada. Así que llegó el momento que el olor ya era imposible habitar en esa casa. ¿Y qué es lo que pasó? Se fueron corriendo, abandonaron la casa y entonces esa fue la manera en que este vendedor recupera nuevamente la casa. Por ese clavito volvió a recuperar la casa que había vendido. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Dios te limpió, Dios te salvó de todos tus pecados, pero tú no tienes que dejarle ningún clavo en tu vida a Satanás. No le tienes que dejar ningún clavito que Satanás pueda decir, esta área en tu vida me pertenece, porque tú me abriste la puerta. Tú no puedes dejarle nada al diablo. Por eso la Biblia dice, no le des cabida, no le des espacio, no le des oportunidad, no le des lugar al diablo. Pero es un clavito nada más. Es un área en mi vida nada más que yo estoy ahí un poquito entre que sí y entre que no. La Biblia dice que el diablo no puede tocarnos a menos que nosotros nos apartemos de la protección de Dios y seamos seducidos por su mentira. La única manera en que el diablo, una vez que nosotros somos hijos de Dios, puede llegar a tocarnos es cuando le damos lugar a un clavito en nuestra vida, que Él pueda venir y deshacer con nosotros con ese clavito. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el Hijo de Dios vino a Dios, entregó su vida al Señor y ahora quiere vivir en santidad, lejos del pecado. No le deja el clavito a Satanás en la vida para que él venga a reclamar los derechos
a causa de ese pecado. En la Biblia encontramos el ejemplo de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre intocable por el diablo. Satanás nada podía hacer con David, mientras David hacía la voluntad de Dios. Podemos ver a David en todas sus luchas, cómo Dios estaba con él y le daba la victoria. Podemos ver a David cuando dice que luchó con el oso y le ganó. Luchó con un león y le ganó. Llegó a luchar contra Goliat, el gran gigante, y Dios le dio la victoria. Peleó contra los ejércitos filisteos y siempre que peleaba, siempre que entraba a la guerra, David siempre era victoria en victoria. David siempre iba de victoria en victoria. Siempre pegado a la voluntad de Dios. Y cuando tú estás pegado a la voluntad de Dios, no podés ir de otra manera, nada más que de victoria en victoria. Pero cuando David se alejó de la voluntad de Dios, cuando David le dijo al diablo, bueno, acá tengo este clavito para vos. Cuando David deseó la mujer de su prójimo, allí es donde le abrió una gran puerta al diablo. Lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 4 y 5. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Todos conocemos la historia de David. ¿Cómo terminó esa historia? Que aún David se convierte en asesino del esposo de Betsabé. David, un hombre que hacía la voluntad de Dios, vivía de victoria en victoria, llegó el momento en que a través de la desobediencia a Dios, a través del pecado, le abrió la puerta a Satanás. Y así podemos nombrar a muchos en la Biblia que empezaron bien en su caminar con Dios. Empezaron a disfrutar de las victorias, de las bendiciones que Dios entrega cuando venimos a Él con fe, cuando venimos a Él confiados. Empezamos a disfrutar de la gloria de Dios en nuestras vidas. Vemos que somos intocables por Satanás porque estamos pegados a Dios. Nuestra prioridad siempre es Dios. Buscamos siempre primero a Dios. Venimos a la iglesia, no paramos nunca. Queremos cada vez más de Dios. Y vemos y disfrutamos victoria tras victoria. Hasta que llega un momento en que se le abre una puerta a Satanás. Y lo vemos en el caso de Sansón. Con Dalila, venía triunfando, venía eliminando enemigos de a miles, simplemente con su mano, con su fuerza que Dios le había dado, hasta que le abrió la puerta a Satanás. Vemos al mismo Salomón, al hijo de David, con toda la sabiduría y la gloria que Dios le había dado, el resplandor, nuevamente por desobedecer a Dios, le abre la puerta a Satanás. Un cristiano únicamente puede tener áreas en su vida dominadas por Satanás cuando se le abre la puerta. De la única manera. Es lo mismo que cuando llegan a su casa y le golpean la puerta. ¿Usted qué hace? ¿Qué tiene que hacer con la persona que está golpeando para que pueda entrar? Tiene que abrirle la puerta y decirle, bienvenido, siga, entre. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros cuando pensamos que estamos el 99% bien en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, pero hay un 1% en que fallamos. Bueno, ese es el clavito en tu vida.
Ese es el clavito donde Satanás puede entrar todas las veces que él quiera. Y puede tomar ventaja de esa situación sobre tu vida. Satanás únicamente puede tomar esas ventajas sobre nosotros cuando le abrimos la puerta. Cuando dejamos que Él entre a nuestras vidas. Y cuando Él entra para robar nuestra felicidad. Él entra para matar nuestro futuro. Y Él entra para destruir nuestras vidas. ¿Por qué no lo repites? ¿Para qué entra Satanás a tu vida? Dile, Él entra para robar la felicidad. Otra vez, para robar la felicidad, para matar tu futuro y para destruir tu vida. Eso es lo que Él entra. Esto es lo que esta persona hizo con la casa de esa gente, simplemente siendo dueño de ese clavito. Yo te pregunto, ¿cuáles son las áreas en tu vida que tienes que cuidar para no darle lugar al diablo? ¿Cuáles son las puertas que tú no le debes abrir al diablo? Por más que esté golpeando, tú la tienes que mantener cerrada. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas puertas? Y hoy quiero hablarte de 4 puertas que nosotros debemos mantener cerradas para no darle lugar al diablo. 4 puertas. La primera puerta es el pecado sexual. Esa puerta debe permanecer cerrada en la vida del cristiano. La inmoralidad sexual. El sexo es bueno, el sexo lo creó Dios, pero únicamente para ser utilizado en el matrimonio. No importa lo que el mundo esté diciendo en estos tiempos. No interesa lo que el mundo te esté hablando. ¿Qué tiene de malo? Los jóvenes dicen, ay no, que tenemos que conocernos. Si es acaso que nos vamos a casar, tenemos que ver si nos llevamos bien o no. Y tienen 1001 excusa para decir, vamos a tener sexo. No importa si estamos casados o no estamos casados. Es una puerta que se le abre a Satanás en tu vida si tú practicas la inmoralidad sexual. Y esta es una de las puertas favoritas del diablo. Porque estamos viviendo en una sociedad que está regida por el sexo. Donde tú quieras que mires, vas a encontrar sexo. Los medios de comunicación nos están bombardeando continuamente con sexo. Aún usted, si no está buscando, se lo bombardea. A usted se lo manda. Por eso usted tiene que estar bien precavido y mantener esa puerta bien cerrada en su vida. La tecnología moderna ha abierto muchas oportunidades para que alguien que busque comprensión, que busque compañía, que busque sexo, lo encuentre muy rápido y sin mucho problema. El internet aún hoy nos ofrece el sexo cibernético. Hoy en día tienen sexo a través de los teléfonos. Se mandan fotos, se dicen cosas, relaciones sexuales. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Hablando Jesús, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Acá Dios está diciendo, no hace falta que tú llegues a tener una relación física con esa persona para adulterar o para fornicar. Aún si tú miras para codiciar, la pornografía, si tú la miras, estás adulterando. La inmoralidad sexual de cualquier tipo, de donde tú la mires, si no es dentro del matrimonio, es una puerta abierta a Satanás en tu vida. Y si Satanás entra, va a entrar para robarte, para matarte y para destruirte. Es una puerta que tienes que mantener cerrada. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien.
todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo, diga esto, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. ¿Escucharon? ¿Quién está hablando ahí? Dios. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Y aquí está la clave para cerrar la puerta de esa inmoralidad sexual. Esta es la clave que Dios nos da. ¿Te quiere mantener esa puerta cerrada? Pues mire lo que tiene que hacer a partir del versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Quiere tener esa puerta cerrada? No se acerque a la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que dice? Huyan. ¿Qué es huyan? Es escaparse, es alejarse, es no estar cerca, es estar bien lejos. Huyan. Cuando usted se mantiene de esa manera con la inmoralidad sexual, usted está cerrando esa puerta. El diablo le estará tocando a través de muchos factores, de muchas maneras, pero usted no la va a abrir. ¿Por qué? Porque usted está huyendo, alejándose. Y el diablo no lo va a poder tocar. Porque miren lo que pasa cuando el diablo tiene ese clavito de la inmoralidad sexual en nuestras vidas. Dice, todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo. O sea, todos los pecados, la mentira, el orgullo, el engaño, dice la Biblia que quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca no solo contra Dios, sino también contra su propio cuerpo. De ahí están las consecuencias de cuántas cosas que vemos hoy en el mundo, cuántas enfermedades venéreas, cuántos problemas de SIDA, que hoy en día ya no se escuchan, pero no significa que eso se haya acabado. Eso cada vez va en aumento y cada vez peor. Aún en los niños enfermos de SIDA, muriendo de SIDA. El homosexualismo ha crecido de una manera alarmante, todo lo que está pasando. Este es el tiempo de hoy, lo que está viviendo hoy la sociedad. Pecan contra su propio cuerpo. Y aquí va para los cristianos, para los hijos de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿De quién es nuestro cuerpo? ¿Es el templo de quién? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Honren con su cuerpo a Dios. Decirle al que está al lado tuyo, honra con tu cuerpo a Dios. Otra vez decíselo, honra con tu cuerpo a Dios. Ciérrale esa puerta. Cierra esa puerta. Dios aborrece la inmoralidad sexual porque profana el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y esta puerta puede traer consecuencias físicas muy alarmantes, como ya hemos dicho. El pecado sexual es uno de los pecados
que parece muy atractivo. Es muy lindo, te lo presenta Satanás muy lindo para caer en ese pecado. Y de diferentes maneras, muy atractivo, pero su fin es destructivo. Tanto en lo físico como en tu vida espiritual. Entonces, hoy el Señor te avisa, iglesia, cierra la puerta de la inmoralidad sexual. Cierra la puerta del pecado sexual en todas las áreas que la inmoralidad sexual conlleva. Apártate, aléjate, huye, únete a Dios y entonces el diablo no podrá tocarte. Amén, iglesia. Vamos a ver la segunda puerta que debemos cerrarle a Satanás. Y la segunda puerta es el temor. El temor. No vamos a hablar del temor que es natural, del temor que es normal, del temor que es sano, del temor que nos protege del peligro. Ni vamos a hablar del temor a Dios, porque ese temor nos aleja del pecado. Ese es el temor bueno. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor natural es el temor que todos nacimos, Dios mismo lo puso en nosotros, ¿para qué? Para proteger nuestras vidas. A mí me da miedo estar en un piso alto, en un 10º piso, mirar hacia abajo y me da miedo caerme. Eso es un temor que protege mi vida. A mí me da miedo estar al lado de un león hambriento. Eso es bueno, ese temor es bueno, porque va a proteger mi vida. Pero hoy vamos a hablar de ese temor, de esa puerta que se le abre a Satanás con el temor. Es el temor que Satanás usa para dominarte. Es el temor que Satanás usa para esclavizarte. Es el temor que Satanás usa para congelarte, para inhibirte, para destruir las facultades que tú tienes como persona. Cuando tú por temor quedas paralizado, inhibizado, tú no puedes hacer nada. Por esa clase de temor que te paraliza, y es un temor que viene ocasionado por una emoción negativa. Algunos, por ejemplo, tienen temor al futuro. Satanás le habla al oído y le dice: en esta época no hay seguridad de nada. Entonces, ahí va poniendo Satanás temor en tu vida. Te dice, tienes que temer, cuidado, te puedes quedar sin trabajo. El sueldo no te va a alcanzar. ¿Qué es lo que vas a hacer con tus hijos? Te vas a quedar sin trabajo. ¿Y ahora de qué vas a vivir? ¿Qué alimentos vas a traer a tu casa? Estás acabado. Y empieza en tu vida un temor. Y si te enfermas y no puedas trabajar, ¿qué vas a hacer? Y empiezan a haber una cantidad de posibilidades que empiezan a rondar en la mente y empiezan a inquietarte, empiezan a quitarte la paz. Tú ya no puedes dormir, tú ya tienes que tomar pastillas para dormir porque estás totalmente tensionado, lleno de miedo. Y es un miedo que te viene a traer Satanás, que te quita la fe y te quita la paz. Y entonces tú vives en ese temor diario, constante. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi vida? Si no tengo para mañana para pagar la renta, ¿qué será de mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me van a echar a la calle? Y empezás a repetir todos los pensamientos que Satanás te va poniendo y te vas atemorizando. Algunos cristianos aún tienen temor de dar el diezmo. Es un temor que viene cuando creemos que el dinero no nos va a alcanzar si nosotros damos el diezmo. Es un miedo, porque uno dice, si diezmo, entonces no me alcanza. Entonces Satanás
viene y te dice, o diezmas o compra el mercado. ¿Qué vas a hacer? O le das a Dios lo que Dios te pide que le des, o te mueres de hambre en la semana. ¡Qué temor! Entonces, ¿qué es lo que primero uno hace? No diezmo y voy a comprar el mercado. Si doy el diezmo, no me alcanza para pagar todos los biles que tengo que pagar. Y el temor nos lleva, Satanás lo preparó tan bien en nuestras mentes y puso ese temor, que entonces nosotros estamos acostumbrados a dar el diezmo cuando nos sobra. Cuando nosotros decimos, bueno, después de haber hecho toda la lista de pagos y de biles que tengo que hacer, si me queda algo, entonces diezmo, pero si no me queda nada, entonces no diezmo. Pero el diezmo no funciona así. Si usted le cree a Dios, dice que la fe echa fuera el temor. Pues usted lo que tiene que hacer es, usted recibe su pago y lo primero que hace es aparta el diezmo. Usted, cuando hace eso, usted ya está confiando y se puso en las manos de Dios. Usted cuando hizo eso, usted lo que le está diciendo, Señor, ok, yo te pruebo, yo creo en ti, y tú me dices que si lo hago, las puertas del cielo se van a abrir y las bendiciones van a venir sobre mi vida. Pero tú tienes que dar ese paso. Apenas dices, listo, no lo pienso, el diezmo. Y todo lo demás, Dios te lo va a dar, porque es su promesa. Algunos tienen temor de recibir malas noticias. Algunos tienen temor de sufrir desgracias en la familia. Algunos tienen temor de enfrentar enfermedades graves o enfrentar la muerte. Y viven temblando en la vida. A causa de estos temores hay muchos que ni salen de su casa. No salen en las noches, atemorizados de lo que les pueda llegar a pasar. Algunos tienen temores acerca de sus hijos, que si su hijo salió y se demora para regresar, ya está pensando, ¿qué le habrá pasado? ¿Lo habrán robado? ¿Le habrán pegado? ¿Qué le habrán hecho? Y ya uno empieza a impacientarse, ¿será que habrá tenido algún accidente? ¿Por qué es que no llega? ¿Por qué es que no regresa? Como hay tanta maldad hoy en el mundo, pensamos, ¿y si me van a robar? ¿Si me roban en la casa? Y así estamos, con temores. Yo me acuerdo que el temor me vino cuando yo estaba en Argentina. Y les confieso, me vino un temor tan fuerte en mi vida, en ese momento, que yo no quería salir de la casa de mi mamá. Para cómo me la pasaba en el día escuchando las noticias de cómo mataban, cómo robaban, cómo se metían en las casas, cómo robaban en los buses, cómo robaban en los subterráneos, todo lo que pasaba. Y me llené de temor. Y el temor fue tan grande sobre mí que yo le decía, mamá, yo no quiero salir. Y si iba a salir, tenía que llamar a mi hermano que viniera a buscarme en el carro, y yo subirme al carro con él y todo para poder moverme, porque estaba frisado a causa del temor. Un miedo terrible a salir a la calle. Otros tienen temor a la soledad. Me voy a quedar solo o sola toda mi vida. Temor a no ser aceptado. Temor a fracasar. Temor a la oscuridad. Hay gente que no puede dormir con la luz apagada. Temor que les invade. Temor cuando llueve y esos truenos y relámpagos. A veces se parecen a mi perrito, que cuando hay truenos y relámpagos sale corriendo, no sabe dónde meterse, todo tembloroso, temblando de miedo. Y así hay muchas personas que les agarra un temor, un pánico, que solamente el que lo está teniendo sabe cómo explicarlo, sabe
qué es lo que está sintiendo, es un temor, una puerta que uno le abrió a Satanás para que venga con temor. ¿Cómo llega el temor? ¿Cómo le abrimos la puerta a Satanás para que toda esta clase de temor llegue? Cuando no le creemos a Dios. El temor es fe negativa. Temor es creer las mentiras del diablo y esperar que suceda lo que él dice. Temor es creer las mentiras del diablo y creer que suceda lo que él está diciendo. Y eso es lo que le pasó a Job. Job capítulo 3, versículo 25 dice: lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Uno con esa fe negativa, creyendo en las mentiras del diablo, uno llama al temor, uno le abre la puerta al temor. Y ahí está el clavito donde Satanás va a venir a invadirte con temor. El temor es el que llama al accionar del diablo. Por eso que nosotros los cristianos, ¿cómo le cerramos la puerta a Satanás? Teniendo fe en las promesas de Dios. Confiando en lo que Dios dijo que tendríamos nosotros. Él dijo que tendría pensamientos de bienestar y no de calamidad para nosotros. Entonces dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Las promesas de Dios: nunca vas a estar solo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy tu proveedor. Búscame a mí, todas las demás cosas serán añadidas. Trae tus ofrendas, traes el diezmo y las puertas. Eso es una relación que tú tienes con Dios, donde las puertas del cielo van a estar siempre abiertas sobre tu vida. Tú le cierras la puerta al temor. David dice en el Salmo 34, versículo 4, dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Qué tengo que hacer para ser libre de mis temores? Buscar a Dios, creerle a Dios, confiar en Dios. Mire el versículo 5, dice: radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿Ustedes lo creen, iglesia? Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Cuando clamamos a Dios, Dios nos libra. Cuando clamamos a Dios, proclamando la verdad, proclamando las promesas, recordándole a Dios las promesas que Él nos hizo, va a fortalecernos, nos va a dar la victoria y vamos a ser libres de todo temor. Amén. David decidió creer a Dios. Usted sabe lo que pasó a David, esa persecución tremenda, que Saúl lo tenía ahí, tan cerquita, que lo quería matar. Y dice David que Dios lo libró de todos sus temores. Cuando fue a Dios, sus temores desaparecieron. Amén, iglesia. Otra puerta que hay que cerrarle a Satanás. La tercera puerta que hay que mantener cerrada para que Satanás no tome ventaja sobre tu vida. Y es todo lo que tenga contacto con el ocultismo. Todo lo que tenga contacto con el ocultismo. Esa es una puerta que hay que mantener cerrada. De ninguna manera usted puede tener ningún tipo de contacto con lo que es ocultismo, nueva era, adoración a falsos dioses, invocar falsos espíritus, estar en el espiritismo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. No imites costumbres abominables. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar
adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor Dios los expulsará de su presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Amén, iglesia. Algunos por ignorancia, siendo cristianos ya, han ido a buscar sanidad a los santeros, a los paleros, a los espiritistas. Y todo contacto con el ocultismo produce ataduras espirituales muy serias. En el mundo espiritual, el entrar en el mundo del ocultismo es abrirle las puertas a todos los demonios en tu vida. Miren lo que significan algunas prácticas. Encantamiento es hechizo, sometimiento a poderes mágicos. Agorero, alguien que predice o anuncia sin fundamento males o desdichas. Conjuro, ruego o invocación de carácter mágico que se recita con el fin de lograr alguna cosa, que son las que se conocen como mantras. El yoga, conjunto de disciplinas físico-mentales de la India destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con la sabiduría, la inmortalidad y la dicha de la conciencia universal. Cuidado, iglesia, con eso de que yo no practico el yoga como una filosofía, sino practico el yoga como ejercicio. Tiene que indagar antes de ponerse a hacer esas cosas, porque usted sabe que su origen no viene de Dios. Entonces, indague qué significa cada posición de yoga que usted hace, cada movimiento, cada ejercicio que lo lleva a la concentración, al relajamiento. Por eso que muchos por ignorancia abren puertas donde Satanás se mete. Tiene que indagar los orígenes. En todos los siglos la presencia del diablo se ha dejado sentir, generando opresiones, ataduras y aún posesiones satánicas en hombres y mujeres. La hechicería, la brujería, el culto a los muertos, la hipnosis, la magia, la adivinación, los encantamientos, los agoreros, son todo productos del infierno para someter a los seres humanos al dominio de Satanás. Por otro lado, hay prácticas inocentes que algunos cristianos practican porque dicen que son inocentes, como leer el horóscopo. Hay muchos cristianos que en vez de leer la Biblia leen el horóscopo y se lo creen, y así salen perturbados en sus mentes. Cristianos que practican cábalas, supersticiones. Cuidado los jóvenes en las escuelas con la tabla Ouija. Eso es un llamado a los espíritus de los demonios. El tarot, las cartas, leer las manos, el péndulo, la meditación trascendental, todo aquello que está involucrado con el hinduismo, el orientalismo, el budismo.
Todas estas prácticas, iglesia, aunque parezcan sanas y físicas, recuerden que el diablo se viste como ángel de luz. Cuidado con aquellos cuentos que tal vez vengan de nuestras abuelas en el pasado, las consultas para curar el mal de ojo. Hoy se llaman consultar a los psíquicos, la cura de los empachos con la cinta, diferentes curas de empachos que se dice, el hablar con familiares muertos en el espiritismo, aún invocando su nombre, le hablan a una fotografía. ¿Alguna vez usted escuchó algo como lo siguiente? Ya su abuelo murió y usted escuchó a alguien decir esto: abuelito, ayúdame, dame una mano, porque tú estás más cerca de Dios. ¿Usted a quién le está orando ahí? ¿A su abuelito? Claro que no. Usted sin saber le está orando a un demonio. Iglesia, hay que cerrar esta puerta al diablo. Tiene que renunciar a todas las prácticas del ocultismo. Y hoy en esta mañana sea libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si usted ha participado de alguna de estas cosas que hemos hablado acerca del ocultismo, aún lo que es tan inocente como el horóscopo, hoy renuncie a ese pecado. Cierre esa puerta al diablo. Quite ese clavito, no lo deje entrar. Amén, iglesia. Y la cuarta puerta que hay que mantener cerrada para que el diablo no pueda entrar es la puerta del odio, de la ira, del enojo. La puerta del odio, de la ira y del enojo. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice, si se enojan, ¿qué tienen que hacer? No pequen. ¿Cómo es posible esto? Si se enojan, no pequen. Usted puede estar indignado por alguna clase de injusticia que se haya producido, pero usted puede no pecar. Usted se puede indignar a causa de que está viendo una injusticia, pero usted puede no pecar en no utilizar su boca para maldecir o para herir o para ofender a la otra persona. Entonces, si se enoja, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Esto es algo que yo lo hablo con todas las parejas. Y es algo que tenemos que practicar. Yo estoy incluido ahí. No irnos a dormir estando peleados. No podemos dejar que el día se termine y irnos a la cama peleados en el matrimonio. Porque si usted hace eso, ¿qué es lo que pasa? Abre la puerta ¿a quién? Al diablo. Lo que yo siempre le digo a las parejas, ¿ustedes se imaginan cómo se van a levantar al otro día después de haberse ido enojados a la cama? ¿Se van a levantar mejor o peor? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque ¿sabe quién durmió? Porque siempre que se van a dormir enojados, si no es peor de que uno se queda durmiendo en la sala y el otro se va a la habitación. Pero si aún durmieran en la misma cama, ¿cómo se van a dormir? ¿Mirándose y abrazándose el uno al otro? Claro que no. ¿Cómo lo hacen? Espalda con espalda. ¿Y sabe quién va a estar en el medio de ellos dos? Satanás. ¿Por qué? Porque se le dio lugar. Le dieron cabida. Satanás se metió en el medio. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a llamar a sus demonios y va a empezar a hablarles a los oídos de cada uno de ellos. Y les va a decir, yo te dije, este era un animal, no tenías que haberte casado con él.
¿Y a él qué le va a decir? Yo te dije. ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Y cómo se van a levantar después de tener una linda noche magnífica como esa? Se van a abrazar y se van a besar cuando se levanten. No se van a querer ni mirar. Por supuesto que esa mañana no hay desayuno. Esa mañana él se va golpeando la puerta y no te quiero ver más. Durante el día no se hablan, no se llaman por teléfono como venían acostumbrados. Y si eso no lo paran cerrando la puerta a Satanás mediante la reconciliación y el perdón, ¿qué va a pasar? Puede terminar en un divorcio. Porque se le dio lugar a Satanás. Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Miren lo que nos dice la Biblia. ¿Quiénes tienen que abandonar todo eso? Dios nos está hablando a nosotros en Efesios 4:31. Abandonen toda amargura. O sea, Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo a nosotros que somos nosotros los que tenemos que abandonar. Somos nosotros los que tenemos que dejar este pecado. Abandonen la amargura. Algunos piensan que amargura es tristeza. ¿Saben lo que es amargura? No tener disposición a perdonar. Amargura es una persona que no quiere perdonar. Usted puede estar al lado de una persona, ha tenido al lado de una persona amargada. ¿Y por qué es amargada? ¿De qué le va a estar hablando todo el tiempo? De lo que le hizo el esposo, de lo que le hizo el ex, de lo que le hizo la madre, de lo que le hizo el padre, lo que le hizo... Todo el tiempo va a estar hablando, ¿no? Creando resentimientos, amargura. Abandonen toda amargura, ira. Esos que enseguida explotan cuando pasa algo. Enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Toda forma de malicia. ¿Qué es malicia? Cuando habla de toda forma de malicia, es cuando a ti te hacen algo malo y tú le devuelves también con mal. Toda forma de malicia es cuando tú quieres que a la otra persona no le vayan bien las cosas, aunque no se las digas, tú las piensas. Y tratas y te alegras cuando a la otra persona no le está yendo bien. Formas de malicia, toda forma de malicia. Y muchos llegan ya más profundamente al odio, no a la amargura, no al resentimiento, llegan al odio. A la violencia, a los deseos de venganza. El odio produce raíces de amargura. Y frecuentemente el odio acarrea depresión nerviosa. El odio es una atadura que produce raíces de amargura y se afirma con los años y finalmente se refleja en la actitud diaria de la vida. Guardar resentimiento es no querer perdonar. Muchas veces lo decimos con la boca, pero cada vez que escuchamos el nombre de la persona que nos hizo daño, nos provoca una emoción negativa hacia esa persona, aunque hayamos dicho yo la perdoné. Pero muchas veces con escuchar su nombre, y muchas veces peor todavía, si escuchamos que le está yendo bien a esa persona que nos hizo mal, hay resentimiento en nosotros. Hay algo negativo que se produce en nosotros contra esa persona. ¿Cómo cerramos esta puerta, iglesia? ¿Cómo le cerramos la puerta al odio, al enojo, a la ira?
¿Sabe cómo dice la Biblia? Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Está ahí? Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿qué tienen que hacer? No los escucho, parece que no saben leer. ¿Qué tienen que hacer? ¿Para qué? Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se dan cuenta que cuando uno lo perdona, se mete el diablo a destruirte? Porque ni ya Dios te puede perdonar a ti porque tú no perdonas. El Padre nuestro que tanto sabemos, y lo hemos dicho y lo hemos recitado tantas veces, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que yo perdono es que voy a recibir el perdón de Dios. Si yo le cierro la puerta al diablo perdonando, entonces las bendiciones de Dios van a estar sobre mi vida. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Si tienes problemas con tu genio, con tu mal carácter, dile ahora, Señor, mira mi carácter. No quiero enojarme, no quiero maltratar a otro. Dile, Espíritu Santo, toma mi ira, renuncio a ella, renuncio al enojo en el nombre de Jesús. Una vez que hacemos esto, una vez que nos sometemos a Dios, una vez que obedecemos a Dios, el diablo se va a ir bien lejos. La Biblia dice, sométanse a Dios, obedezcan a Dios, resistan al diablo y él irá de ustedes. Puertas que no pueden quedar abiertas. Amén, iglesia.